En el episodio de hoy hablaremos sobre la importancia de escucharnos a nosotros mismos, de conocer cuáles son nuestras necesidades y priorizarnos. Pero también de la necesidad, precisamente para estar bien, de adaptarnos a las circunstancias que nos envuelven, aunque eso implique cambiar nuestros planes. Hablaremos de resiliencia, de aceptación y de actitud positiva, pero también de la importancia de respetar nuestros procesos y nuestros tiempos. Así que si algo de todo esto te resuena y quieres saber más, quédate. Te dejo con la intro y empezamos. 3, 2, 1. Welcome. Como en casa es un podcast que nace de la necesidad de parar el ritmo frenético de nuestro día a día, de mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que hay algo que querríamos cambiar en nuestra vida. Créeme, yo también lo he sentido durante mucho tiempo. Soy Dina Pérez y en este rinconcito virtual quiero hablarte de aceites esenciales, de aromaterapia, de minimalismo, orden, feng shui, de crecimiento personal y en definitiva de todo aquello que nos ayude a tener una vida más armoniosa, más saludable y por supuesto más abundante. Así que si algo de todo esto te resuena, quédate, porque quién sabe, a lo mejor podemos ayudarte a que a ti también te cambie la vida. Te invito a pasar, acomódate y siéntete como en casa. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio una semana más. Esta vez quiero pediros disculpas. Sé que nadie me ha reclamado nada, ni mucho menos, pero me nace hacerlo así. Siento la necesidad de daros una pequeña explicación de por qué en las últimas semanas no ha habido podcast. Lo cierto es que este último mes de diciembre no ha sido nada fácil para mí. He tenido un pequeño problema de salud, o quizás no tan pequeño, de hecho, que me ha obligado a apartarme de las pantallas y de los micrófonos. No ha tenido nada que ver, absolutamente nada, con todo esto que estamos viviendo de pandemias y demás, sino que ha sido un tema absolutamente diferente. Y digo esto porque parece que últimamente siempre que hablamos de temas de salud nos referimos a eso, pero no, nada que ver. Pero también os pido que entendáis que no pueda dar mucho detalle, porque aunque es cierto que muchas de las personas que estáis escuchando este podcast estáis al corriente de lo que ha pasado y sabéis cómo he estado durante estas últimas semanas, también es cierto que puede haber personas conocidas o incluso familiares que al no tener una relación tan estrecha o tan diaria no están al corriente y no me gustaría que se preocuparan. Por eso os pido un poquito de comprensión y que entendáis que no entre mucho en detalle. Por ahora, comprensión y paciencia porque de hecho sí que quiero hablar de este tema, quiero ampliarlo. Incluso tengo previsto hacerlo en un episodio en concreto donde tratemos este tema más en profundidad y en detalle porque me parece que es muy interesante. Yo sé que esto está dando un poquito de rabia porque normalmente cuando hablamos así a medias y no acabamos de hablar claro suele dar rabia. Yo la primera, yo soy una de las personas que me gusta hablar siempre muy claro y cuando tengo que hablar a medias o alguien me habla a medias no me gusta mucho y soy consciente que esto está dando un poquito de rabia, pero de verdad solamente os pido un poquito más de paciencia y más adelante os explicaré todo con mucho más detalle y lo más importante, analizándolo para ver qué es lo que podemos sacar en positivo de situaciones como esta y cómo podemos ayudarnos. En fin, y dicho todo esto, en cualquier caso, esta situación que os comento me ha obligado, como os decía antes, a parar un poquito el ritmo. Así que he tenido que hacer un pequeño paréntesis en todos los proyectos que tenía entre manos. Por supuesto, los que sois autónomos o sois emprendedores sabéis que no podemos parar absolutamente toda nuestra actividad. Los que somos emprendedores tenemos que seguir adelante, pero sí que es verdad que en mi caso he decidido que por lo menos la parte más pública de mi trabajo sí que la iba a parar. Por eso se ha visto afectado quizás lo que más se ve, que son las redes sociales, los talleres, las clases, las formaciones y por supuesto, como habéis visto, este podcast. A pesar de todo esto que os estoy diciendo, estoy bien, que nadie se preocupe, no me va a pasar nada, aunque es cierto que me estoy recuperando todavía física y sobre todo emocionalmente, que yo creo que es la parte más complicada de todo esto, pero voy a estar bien, solamente necesito unos días más y estaré recuperada del todo. Ha sido, como os decía, un parón temporal e insisto en esto porque poco a poco quiero volver a coger el ritmo habitual y por eso hoy volvemos otra vez a la carga con estos podcasts con la misma energía y la misma alegría de siempre porque quiero volver a publicar los podcasts cada semana como hacíamos al principio. Porque para este nuevo año tengo entre manos cosas muy interesantes para este podcast que estoy convencida que os van a encantar. Tengo previstos algunos invitados que estoy segurísima que os van a interesar muchísimo y me hace mucha ilusión, pero todo esto os lo iré contando poquito a poco. Bueno, y yo creo que ya va siendo hora de entrar en materia porque llevamos ya unos 3 minutos hablando, así que yo creo que va siendo hora de empezar a hablar del tema que nos ocupa. Hoy voy a cambiar un poquito los planes que tenía, cosa que muchas veces no es nada fácil. A veces cogemos una hoja de ruta y nos cuesta muchísimo salirnos del camino marcado, a mí la primera, así que no me está resultando nada fácil cambiar los planes que ya tenía. Pero creo que es importante fluir con las cosas que nos van pasando y saber adaptarnos a ello. Como dije en el último episodio, hoy tenía previsto hablar sobre cómo empezar una vida más ordenada.
Y hablaremos de ello, os lo prometo, lo dejaremos para el próximo episodio. Pero hoy, después de lo que me ha pasado en las últimas semanas, siento la necesidad de hablaros de lo importante que es aprender a escucharnos, de priorizarnos a nosotros mismos y de hacer lo que realmente necesitamos, aunque eso suponga cambiar nuestros planes, o incluso dejar de hacer cosas que para nosotros o que nosotros pensamos que son obligaciones importantes. Y cuando hablo de esto, de esta capacidad de adaptación, de fluir con las cosas que nos van pasando, siempre me acuerdo de una frase muy conocida que dijo Bruce Lee y que hace algunos años se popularizó en un spot publicitario de una marca de coches que no voy a decir por no hacer publicidad, pero que si tienes cierta edad seguro que recuerdas. Es esto, a ver si te suena. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Ay, be water, my friend, decía. Este anuncio fue tan célebre por el mensaje que daba que incluso muchos recordaréis el anuncio, pero no qué anunciaba. Este fragmento está extraído de una entrevista real que se le hizo a Bruce Lee, donde él explicaba que era esta precisamente su filosofía de vida. Bruce Lee decía: vacía tu mente, no tengas formas ni figuras, como el agua. Si pones agua en una taza, se convierte en la taza. Si pones agua en una botella, se convierte en la botella. La pones en una tetera y se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé agua, amigo mío. Y qué difícil es a veces ser agua y fluir, ¿verdad? En mi caso, estos días en los que por salud he tenido que hacer un parón, al principio no fueron nada fáciles. De hecho, os voy a confesar una cosa. Y es que el día en el que pasó todo lo que os he comentado antes, me lo pasé trabajando. Ese día os grabé el último podcast anterior a este. Ese día me lo pasé todo el día trabajando, desde la cama, por supuesto, porque no podía casi ni levantarme, pero no podía parar. Yo tenía la sensación de que todo tenía que seguir adelante, que yo no podía dejar de hacer las cosas. ¿Cómo voy a parar con el trabajo que tengo? Me debo a mis clientes, no les puedo dejar sin asesoramiento, no puedo dejar de publicar los podcasts cada semana. Tengo que crear contenido para las redes, mi agenda está llena, tengo reuniones, directos, clases, talleres. ¿Cómo va a parar todo eso? Y os aseguro que no tardé mucho en darme cuenta que eso fue un gran error. No hay nada, absolutamente nada más importante que cuidarnos a nosotros mismos cuando lo necesitamos. Hay que aprender a pensar en nosotros mismos y en lo que nuestro cuerpo y nuestra mente necesitan en cada momento. Debemos aprender que el mundo no se para porque nosotros no vayamos a esa reunión, porque no logremos esa venta o porque no publiquemos ese podcast. El mundo sigue. Y quien no entienda que no somos robots, que necesitamos cuidar nuestra salud física, mental, emocional e incluso espiritual, quien no entienda eso o quien no respete que cambiemos nuestros planes porque así lo necesitamos, el problema lo tiene él o ella, no nosotros. Cuando Bruce Lee hablaba de ser agua, se refería precisamente a eso, a la capacidad de adaptarnos a lo que nos venga. Fluir con las circunstancias, sin renunciar ni volver atrás, porque eso el agua no lo hace. El agua fluye, cambia su forma y si hace falta cambia su ruta, pero sigue adelante. Y esto nos lleva a hablar de la resiliencia. Como os dije en uno de los primeros episodios, a mí me gusta buscar la definición de las palabras de las que voy a hablar, igual que hice con la palabra minimalismo en aquel episodio, si os acordáis. Esta vez he buscado también la palabra resiliencia. Volví a ir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y encontré nuevamente dos definiciones. La primera dice: capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Esta definición me gusta bastante porque nos habla precisamente de esa capacidad de adaptación a las circunstancias que nos envuelven. La segunda definición dice: capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Esta segunda definición es algo más técnica y nos habla, en resumen, de objetos que vuelven a su forma original después de haber sido sometido a algún tipo de presión. Reconozco que no me gusta tanto como la primera porque habla de volver a su estado original cuando cesa la presión, pero aunque es una buena metáfora para lo que os quiero transmitir, también es cierto que a mí me falta alguna cosa en esta definición. En cualquier caso, si buscamos un poquito más, encontramos definiciones que combinan estas dos ideas que os acabo de decir, que yo creo que es con la idea que me quedaría. Definiciones que nos dicen que la resiliencia es la capacidad del ser humano para afrontar la adversidad e incluso salir fortalecidos de ella. Pero ojo, como se suele decir en estos casos, ojo, cuidado, porque esto mal entendido puede ser un arma de doble filo. Por supuesto, la resiliencia es una capacidad que, sobre todo en los tiempos que corren, es muy importante desarrollarla.
Pero cuando hablamos de salir fortalecidos de las adversidades y volver a nuestro estado original, eso requiere un tiempo. Y esto de darle tiempo a las cosas generalmente nos cuesta. Pero así es, muchísimas de estas adversidades van a requerir un tiempo, un periodo de adaptación e incluso un duelo. Ese duelo se tiene que pasar y la herida que nos haya podido ocasionar esa adversidad debe sanar. No podemos pretender volver a nuestro estado original de repente. De hecho, quizás ni siquiera podemos volver a nuestro estado original y tengamos que adaptarnos a ese nuevo estado. Dicho de otra manera, la resiliencia no se trata de dar la espalda al problema y seguir nuestra vida como si no hubiera pasado nada. Como os digo, la resiliencia consiste en ser flexibles, como decía Bruce Lee, en ser como el agua, en hacer los cambios necesarios para sanar la herida correctamente, aprender de lo vivido y entonces sí, una vez sanado, seguir adelante con nuestro aprendizaje bajo el brazo. Y ese fue precisamente el error que yo cometí al principio. Quise sanar demasiado rápido. De hecho, no tenía ni siquiera la sensación de que necesitaba parar para sanar. Quería seguir el ritmo habitual desde el minuto cero. Y me equivoqué. Fue un gran error y no tardé mucho en darme cuenta. De hecho, al día siguiente no podía ni con mi alma, no podía ni levantarme, no tenía absolutamente ganas de hacer nada, no podía concentrarme, no tenía ánimos para estar con mis hijos. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente lo importante en ese momento era cuidarme a mí, dedicarme a mí, dedicar ese tiempo que necesitaba para sanar. No me puse ningún límite, no me dije que sería una semana, ni un mes, ni 3 meses. Es cierto que no quería que se alargara mucho, por supuesto, pero no me puse límite. Hoy puedo decir que estoy bien, que por fin he podido casi sanar del todo y por eso vuelvo a estar aquí, vuelvo a estar a la carga como os decía antes. Pero también es cierto que no va a volver a ser nada como lo era antes, que el aprendizaje me lo llevo y que la cicatriz que ha dejado la herida se viene conmigo, para lo bueno y para lo malo. Así que también he aprendido que en mi caso la resiliencia no consiste en volver a mi estado original. Después de mi experiencia no voy a volver a ser la misma, quizás sea incluso mejor, quién sabe, pero la misma seguro que no. Y lo tengo que aceptar y adaptarme a lo que me ha venido. Entonces, este proceso del que os estoy hablando, este tiempo que necesitamos para sanar, requiere, por un lado, aceptar, porque hay situaciones que no podemos cambiar, resistirnos a ellas solo nos hará más daño. Por otro lado, adaptarnos, porque si las cosas no son como teníamos previsto, nosotros tendremos que adaptarnos a aquello que nos ha venido. No podemos pretender hacer las cosas que teníamos previstas si no nos ha pasado lo que teníamos previsto. Dicho de otra manera, tenemos que tener la capacidad de pasar a un plan B que para nosotros sea tan válido como el plan A. Y por último, aunque no menos importante, está la actitud positiva. De esto nos habla muchísimo el gran Víctor Coopers, que si no lo conocéis os invito a buscarlo porque sus conferencias son realmente motivadoras. Él es especialista en psicología positiva y nos habla de la actitud positiva ante la vida, que es fundamental. Pero que esto no nos confunda. Por supuesto, si pasamos por adversidades, pasaremos momentos duros. Claro que cualquier duelo es doloroso y hay que pasarlo. Cuando hablamos de una actitud positiva, no nos referimos a darle la espalda a los problemas, a ir, como dice él, que es una expresión que me gusta mucho cuando la utiliza, a ir chutaos por la vida. Somos humanos y tenemos sentimientos. Es normal que si nos pasa algo doloroso, suframos. Y negar ese sufrimiento no hará más que impedirnos sanar la herida. Entonces, cuando hablamos de actitud positiva, nos referimos sobre todo a la capacidad de mirar adelante con optimismo, que yo creo que sería la palabra clave en este concepto, el optimismo. Sabiendo que el túnel se acaba, que hay que seguir caminando y al final veremos la luz. Pero el túnel hay que pasarlo. No podemos quedarnos sentados porque el túnel parece demasiado largo, demasiado frío o demasiado oscuro. Porque para atrás no podemos ir, así que hay que ir adelante, y solo así encontraremos la salida. Eso sí, hay que saber qué ritmo tenemos que marcar, porque si estamos cansados tenemos que parar a descansar. Si tenemos sed, tenemos que parar a beber agua. Que queríamos hacer 10 kilómetros, pero nos da una rampa en un gemelo y solo podemos hacer 5, pues paramos, descansamos y cuando nos hayamos recuperado seguimos. Porque si no sabemos escuchar nuestro cuerpo, igual nos da un yuyu y nos quedamos en mitad del túnel. Hay que saber escuchar nuestras necesidades. Quizás salgamos un día más tarde, o quizás incluso salgamos cojeando, pero saldremos. Eso es la capacidad de adaptación. Pero para mí la expresión del principio, de ser como el agua y fluir, va un poco más allá si cabe. La resiliencia habla de adaptación a situaciones adversas. Fluir para mí lo implica todo, lo bueno y lo malo. Porque a veces, no nos engañemos, las cosas buenas e inesperadas también pueden ser difíciles de digerir y de gestionar. ¿No nos ha pasado muchas veces? Espero que no sea el caso, pero es muy probable que nos haya pasado muchas veces que nos han venido cosas buenas y ni siquiera le hemos prestado atención. ¿Cuántas veces nos ha pasado un tren y hemos perdido la oportunidad? Y eso nos pasa porque muchas veces cogemos el camino pim pam, y somos incapaces de cambiar nuestros planes, de cambiar lo que teníamos previsto. Y eso hace que muchas veces no aprovechemos buenas oportunidades o incluso no nos adaptemos a las cosas buenas. Y volviendo al caso que os explicaba, creo que una vez que tuve ese toque de atención que me dijo, che, tú, para el ritmo que así no puedes seguir, lo he entendido.
Y lo que más me ha costado, de hecho, es tener paciencia. Entender que las cosas vendrán, que no debo precipitarlas. Es cierto que he aprendido a darme tiempo a mí, a mis emociones y a mis necesidades, a entender que no puedo sanar de un día para otro y que mis sentimientos son normales. Pero también es cierto que una de las cosas que más me ha costado y que todavía estoy trabajando en ello es darle tiempo a las cosas, que a lo mejor no sucederán cuando yo tenía previsto o de la manera que yo tenía previsto. Pero tengo que adaptarme, tengo que aprender a adaptarme a que las cosas serán de la manera que tengan que ser y en el momento que tenga que ser. Y con todo esto que estamos hablando de situaciones adversas, de tener que adaptarse a las nuevas situaciones, etcétera, etcétera, sentirse confundido e incluso triste es normal. Lo que no debemos hacer es acomodarnos en ese estado de desánimo, pero pasar por él no nos debe hacer sentir mal, pasará. Y por supuesto, como decía antes, debemos aprender a escucharnos y a priorizarnos, porque qué cierta es esa frase que dice que a menudo lo urgente pasa por delante de lo importante. No sé si eso te resuena o no, pero a mí por lo menos me resulta muy familiar. Es una de las cosas con las que tengo que luchar día a día, porque muchas veces confundimos qué es lo que tenemos que hacer. No caigamos en eso, porque lo importante siempre tiene que ser lo primero. ¿Cuántas veces dejamos de jugar con nuestros hijos, por ejemplo, por una llamada o porque tenemos que contestar un mensaje o porque estamos mirando algo en el móvil? ¿Pero qué es más importante? ¿La llamada o nuestro hijo? Lo más importante creo que estaremos todos de acuerdo en que es nuestro hijo. Pero lo más urgente realmente es la llamada. Muchas veces creemos que es así. Pero cosas urgentes van a haber siempre. ¿Cuándo nos vamos a dedicar entonces a las cosas importantes si no dejamos un poco de lado lo que creemos, que a lo mejor no lo es tanto, pero lo que creemos que es urgente? Pruébalo, porque seguro que descubres que realmente no eran tan urgentes. Yo aquí te voy a compartir un pequeño tip. Intenta, aunque sea por un día, probar a no contestar los mensajes inmediatamente cuando te llegan o cuando tú los ves. No pasa nada porque la persona que ha enviado el mensaje se espere. Yo sé que si nos ponemos en el lugar de la persona que envía el mensaje, estamos deseando que nos contesten. Pero de verdad, no pasa nada. Dedícate a tu hijo, que la llamada o el mensaje generalmente, casi siempre, puede esperar. Y por supuesto, cuando hablamos de hijo nos referimos a un simple ejemplo. Quien dice hijo puede decir cualquier otra cosa que para vosotros sea importante. Por supuesto, sé que muchos y muchas de vosotras que estáis escuchando no tenéis hijos. Pero es igual, donde pongo la palabra hijo, poned la palabra mascota, pareja, tú misma, tus aficiones, hacer yoga, hacer deporte, meditar, descansar, escuchar música, es igual. Lo que sea que para ti sea importante y que sea lo que tú necesites en ese momento. Dedica tiempo para eso. En mi caso también me ha pasado esto. Estos días he tenido, por supuesto, muchísimas cosas urgentes, pero lo importante era yo y mi salud. Al principio me costó, como dice la frase, pasaba lo urgente por delante de lo importante. Hasta que me dije, oye, no pasa nada si no haces ese trabajo, pero si no te cuidas, seguro que sí puede pasar. Y poco a poco he descubierto, a base de caídas todo se ha dicho, que la urgencia de todas esas cosas solo me la impongo yo. Como os decía antes, yo aún estoy en ese proceso, aún estoy sanando y adaptándome a mis circunstancias. En ningún momento con todo lo que os he contado pretendo ser ejemplo de nada ni de nadie, porque no lo soy. Soy la primera a la que todo esto le cuesta muchísimo. Estoy haciendo no solo ahora, sino desde hace ya algún tiempo, un trabajo muy intenso conmigo misma para aprender a ser flexible y a fluir con las cosas. Porque yo siempre he sido muy rígida, la verdad, siempre me ha costado mucho ese fluir, y aunque he avanzado bastante, aún me queda mucho camino por delante. Pero he sentido la necesidad, aunque no haya podido entrar mucho en detalle, y os vuelvo a pedir disculpas, de compartir esta experiencia contigo. Porque como te digo siempre, si algo de lo que te he dicho te ha ayudado de alguna manera, aunque sea un poquito, yo me siento más que satisfecha. Y aunque este tema da para varios episodios, yo creo que por hoy ya tenemos suficiente y esto sería todo. Como te dije al principio, y de hecho ha sido el hilo conductor de este episodio, hoy teníamos previsto hablar de otro tema, pero las circunstancias que he vivido me han impulsado a cambiar los planes. Por eso trasladaremos el tema que teníamos previsto para hoy, para el próximo episodio, donde hablaremos, esta vez sí, si todo sale según lo previsto, sobre por dónde empezar una vida más ordenada. Hablaremos de por qué a veces no tenemos suficiente con ordenar nuestra casa un día porque al día siguiente parece que todo vuelve a estar como antes. Cómo empezamos a eliminar las cosas innecesarias de nuestro hogar, cómo aprendemos a consumir de una forma más consciente y, por qué no decirlo, más contenida. Recuerda que nos podemos seguir encontrando en las plataformas habituales. Por ahora estamos en Spotify, Apple Podcasts, eBooks, YouTube y Google Podcast. Intentaré que sea cada semana, pero como te dije antes, te pido un poquito de paciencia si en algún momento no puedo cumplir con lo previsto inicialmente, porque me estoy adaptando a mis circunstancias, justamente. Pero bromas aparte, sí, vamos a volver a publicar cada semana si todo sale según lo previsto. Como te digo siempre, también me puedes encontrar en Instagram en Dina_esencial, donde estaré respondiendo todas tus dudas y todos tus mensajes. Y allí hablaremos un poquito más a fondo sobre todos estos temas que vamos hablando en este podcast. Así que te invito a acompañarme también por allí.
Recuerda que este podcast forma parte de un proyecto más global llamado Casa Sana, en el que estamos haciendo diferentes actividades e iniciativas relacionadas con todos estos temas que estamos tratando. Y además ofrecemos clases, talleres, formaciones, asesoramientos, así que si tienes alguna propuesta, deseas hacer alguna colaboración con nosotros o tienes alguna consulta, no dudes en ponerte en contacto conmigo y estaré como siempre encantadísima de atenderte y hablar contigo. Y esto es todo, como siempre te digo, espero que este ratito haya sido tan agradable para ti como para mí. Te mando un abrazo inmenso y deseo de todo corazón que volvamos a encontrarnos la semana que viene. Un abrazo.